La primera vez que me fui, los engañé porque les dije que iba a un viaje de estudios. Pues nos tocó detener a varios del medio, a Paquita la del barrio, a Juan Gabriel. Nos pusieron un carro bomba ahí afuera. A mí me mataron en ese tiempo cerca de unos 10 o 12 policías. Bienvenidos a una emisión más del podcast de Info7 y en esta ocasión está con nosotros el secretario de Seguridad Pública de Monterrey, Eduardo Sánchez Quirós. Comandante, gracias por atendernos en este podcast, gracias por platicar con nosotros. Es una emisión más de este podcast donde vamos platicando de todo, comandante. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias por invitarme, aquí estamos. Es un gusto, como siempre, recibirlo. Esta es su casa. Y bueno, hablar de diferentes temas, hablar, por supuesto, de esa carrera policial que sabemos que ya va para los 40 años de estar trabajando en distintos rubros. Ya le tocó el tema de la seguridad pública, ya le tocó también el tema de la investigación, el tema de la Policía Federal, cuando era Policía Federal de Caminos. Comandante, pero ¿cómo inicia esa carrera policial de Eduardo Sánchez Quirós? Platíquenos un poco. Bueno, yo creo que es el destino de cada quien. Fíjate, yo estaba estudiando en la Facultad de Ciencias Químicas, la carrera de Ingeniero Industrial Administrador, un sexto, séptimo semestre. Estaba jugando en Tigres B, fútbol americano. Y unos compañeros que estaban ahí conmigo, que jugaban conmigo, deciden traer su papelería a la Policía Federal de Caminos, porque se querían inscribir. Había una convocatoria. Y cuando llegamos ahí a la convocatoria, yo los llevé en el carro mío. Llegamos y me dice el oficial que estaba ahí, dice, ¿tú no vas a participar? Le dije, no, yo nomás los vengo a traer. Me dice, pues trae los papeles, a lo mejor tú eres el que te vas a quedar. Le digo, pues fíjate que sí, mañana vengo. Y al día siguiente me presenté, ya no estaba el oficial de guardia, después fue compañero mío de patrulla. Y llevo la papelería. Y la casualidad fue que de ese grupo de estudiantes que venimos, el único que se quedó fui yo. O sea, mera coincidencia, pues entonces. Sí, tocó la casualidad. El único que aceptaron para que fuera a México a presentar los exámenes que faltaban, el psicológico, el psicométrico y unos exámenes más físicos, me tocó a mí. Y se fueron de aquí, nos fuimos de otros lugares que fueron a inscribirse en esa convocatoria. Fuimos en total promedio como de 12 muchachos. Y de esos 12, pues al final de cuentas terminamos graduándonos como 4. Secretario, ¿y para ti era algo que te llamaba la atención? Porque es cuando estamos niños y siempre decimos queremos ser policía, queremos ser bombero, pero ¿te llamaba la atención? Bueno, a mí siempre me llamó mucho la atención la policía y el tema de las armas. Nosotros somos originarios, mi familia es originaria del municipio de Villagrán, Tamaulipas. Ajá. Ya vecindados después en Linares, donde estudiamos primaria, secundaria y todo eso. Y en mi familia, pues tenemos un rancho desde 1894. Entonces, allá en las labores del campo y esto y lo otro, pues normalmente la gente usaba un arma para su defensa o para lo que fuera. Yo acostumbré o crecí acostumbrado a las armas, a ver las armas, claro, al manejo de las armas y todo eso. Entonces, cuando se dio la oportunidad, mi papá no quería, mi mamá menos. Yo era el único que iba a terminar una carrera. Y yo, la primera vez que me fui, los engañé porque les dije que iba a un viaje de estudios. Y llegamos allá a México y nos formaron. Y yo le platico a los muchachos con mucho gusto que cuando nos dicen que fuimos en total 1,500 aspirantes, sí, nos dicen que solamente 300 íbamos a conformar la generación 36 de la Policía Federal de Caminos. Pues yo sentí mucho gusto. Algunos compañeros a los que les dijeron que no, pues agüitados y deprimidos, algunos se retiraron. Y nos dieron unos días para venir a la casa. Pero, pues, lo que es la Policía de Caminos, ¿verdad? Luego nos cortaron el pelo a la flat top, que era el pelo corto, sí, completamente y nada más aquí rapado arriba. Y entonces, pues ya... ¿Qué te platico? Llego a mi casa y mi papá me preguntó, ¿te agarraron? ¿Andabas robando? ¿Te agarró la policía o qué? Te agarró la policía y ya tengo que decirle, no, pues es que quiero entrar a la policía. Pues yo no te voy a dar. Hazle como quieras, yo no te voy a dar y no te voy a dar. Y ellos no querían que No querían. Y yo tenía un carro, el que te platico, que yo lo había comprado de estudiante y lo vendí y me fui. En aquellos años, la Policía Federal de Caminos no te pagaba hospedaje, no te pagaba comida, no te pagaba uniformes, no te pagaba sueldo. Todo era por vocación porque tú querías estar ahí. Todo lo tenías que cubrir tú. Entonces, mi carro me alcanzó para 4 meses de eso. Y la academia eran
1 año, 6 meses y luego 6 meses de prácticas. ¿Cómo le hizo? Entonces regresé nuevamente con mi papá, ya como a los 5 meses, ya uniformado de cadete. Y le vuelvo a pedir dinero y me dice que no. Me dice que no, qué bueno que se te acabó porque se te quita eso. Y yo voy con mi abuelo, que era el dueño del rancho, del que te platico. Un rancho ganadero que hoy yo tengo ya 22 años de que es propiedad mía. Sí. Y me dice, pues tengo ahí un ganado de desecho. Háblale a tu papá y que venga y que recoja unas vacas y que las venda para que te vayas para allá. Pues peor. Más enojado mi papá. También vas a poner a trabajar. Pues lo puse a trabajar para que me dieran el dinero. Y me volví a ir. En el equivalente ahorita a una vaca de desecho está en 25,000 pesos. Me dio 125,000 pesos de cuenta. Yo necesitaba un promedio de 10 a 12,000 pesos mensuales para sobrevivir. Y con eso ya. Se fueron 6 meses más y regresé como al año. Y me dijo, oye, ¿no te piensas salir de eso? No. Dijo, no, ya, y como a la tercera es la vencida y no. Ya te voy a dar dinero para que te quedes. Sí, ya me pagó mi papá lo que me faltó de la academia. Ahí la terminé. Nos graduamos un 1 de agosto de 1985. La ceremonia como tal se efectuó en marzo del 86. Fueron 2 años de la academia. Y de ahí, pues, ¿qué te digo? Fue mi pasión la policía de caminos. Me fui a varios destacamentos. Estuve destacamentado en México. Después me mandaron a Victoria, Tamaulipas. Ahí conocí a mi esposa. Ahí me casé con ella. También con mi esposa fue un tema porque mi suegra y mi suegro no querían que se casaran porque pensaban que, pues, como policía de caminos, pues que teníamos otros matrimonios y otras casas en otro lado. Policía de caminos para todos lados, ¿verdad? Y luego le dijeron, se quiere casar contigo porque lo van a cambiar, es lo más seguro. Pues entonces se casa conmigo y a los 6 meses me cambian y mi suegra bien preocupada le dice a mi señora, no vas a tener familia porque te va a dejar con familia este hombre. Y bueno, era una cuestión media curiosa. Es un mito, ese es un mito. Pero la verdad es que de ahí me fuimos a Toluca. Ahí estuve en Toluca destacamentado. Después regresé a Monterrey. De Monterrey vino un cambio de fronteras, Campeche. Y de ahí, pues fueron en total casi 15 años en la Policía Federal de Caminos, en donde estuve trabajando en el área, en diferentes partes. El último destacamento en el que estuve fue Mazatlán, Sinaloa. Ahora, en la Policía Federal estuvo 15 años aproximadamente. ¿Y a los cuántos años se casó? Yo me casé, tenía yo 24 años, iba a cumplir 25, y mi esposa tenía 21, iba a cumplir 22. Y fueron, te digo, 15 años en la Federal de Caminos. Luego me vine para acá, para Monterrey, un enfrentamiento fuerte que tuve allá en Mazatlán y resultó afectado ahí un familiar de alguien que era de por allá, medio pesado en aquellos años. Pedí una licencia de 6 meses y en esos 6 meses, como cosa curiosa, el único trabajo que podía hacer era de policía porque ya tenía mi vida dedicada a eso. ¿Toda la carrera? Y le empecé a hacer investigaciones a las compañías de seguros porque en Estados Unidos los policías cuando se retiran se dedican a trabajar en las compañías de seguros o con los abogados como investigadores. Y me fue muy bien, muy bien. También duré 6 meses en lo que estaba la licencia. Y a los 8 meses ya tenía yo 5 compañías a las que les trabajaba, me iba muy bien. Pero inmediatamente me hablaron de México y me pidieron que si me quería integrar ya en el año, ya para entonces ya corría el año 2000. Acaba de caer de presidente Vicente Fox. Sí. Y el que fuera su procurador fiscal federal, Ambrosio Michel Higuera, originario de Victoria, Tamaulipas, me habla y me dice que si me quiero ir a trabajar a la subprocuraduría, que él necesita un investigador, sabe que me gusta mucho ese tema y que necesitaba que fuera a verlo. Fui, me entrevistaron y me dieron la subdirección regional. Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, órdenes de aprehensión, lavado de dinero, contrabando y evasión fiscal. Que en ese entonces era demasiada chamba. Pues nos tocó detener a varios del medio, a Paquita la del barrio, a Juan Gabriel. ¿Detenerlos por evasión fiscal o qué? Sí, por evasión fiscal. Sí, yo traía los operativos. Ya. Sí, también a Adal Ramones lo traemos muy cerquita. Y muchos artistas, porque en ese tiempo se desató esa como tipo auditorías o persecución y empezaron cacería, sí, fuerte sobre eso. Y nos tocó trabajar en conjunto con la
con la policía. En ese tiempo era la Agencia Federal de Investigaciones, ya, la AFI. Trabajamos ahí en conjunto con ellos y estuvimos ahí en esa área hasta el 2005. En el 2005 yo vengo en Navidad aquí y el licenciado Luis Carlos Treviño Berchama me pide de favor que le ayude con algunos datos que necesitaba él tener de lo que se estaba viendo ya venir de lo que era el grupo de los Zetas. Entonces hicimos un estudio con unos equipos y con cosas que traíamos y pues llegamos a la conclusión de que estaba muy infiltrada la policía. Y me dice el jefe que si me quiero venir como coordinador de inteligencia criminal aquí a Nuevo León. Hablo con el fiscal y me dice, yo en julio entregamos, Lalo, porque se acaba la administración de Vicente. Sí. Yo creo que es una buena opción que vayas a trabajar allá a Monterrey, pero es muy buen investigador. Yo creo que no vas a batallar. Me vengo con el jefe. Yo había estado esos 8 o 10 meses que te digo que estuve fuera. ¿Y ya había una relación con Nuevo León o todavía no conocía mucho? No, sí la había. Pues yo aquí había estudiado y todo, y aparte aquí habíamos andado trabajando, pero en esos 10 meses o 12 meses que estuvimos fuera de la policía, en esos 12 meses trabajé con el licenciado Guillermo Urquijo Alanís, que fue el que fundó la Facultad de Criminología, y ya ves que hay el salón de allá de eventos de la UX está el nombre del licenciado. Y me agarró mucha confianza, me dejó su oficina, y el licenciado Urquijo y el jefe Luis Carlos pues prácticamente se veían como familia. Sí. Por eso fue que me pidió el jefe que le hiciera esa investigación. Me vengo como investigador, como coordinador al área de análisis táctico de la Fiscalía. Era Procuraduría en ese entonces, ¿no? Sí, era Procuraduría, y en ese tiempo iba empezando la Agencia Estatal de Investigaciones. Sí. Entonces llego ahí y me encuentro un jovencito, tú lo conoces, claro. Estaba sentado ahí, güerito, Esteban Cantú. Era el que manejaba las redes de vínculos, el manejo del I2. Y yo traía bases de datos y traía muchas cosas. Y empezamos a platicar. Me quedo a trabajar ahí en esa área. Y en septiembre del 2006, porque yo entré en enero, en febrero del 2006 entré a la Procuraduría, y en septiembre del 2006 matan a Marcelo, que era el director de la agencia. Una muerte por demás inútil, no sé, era una cosa que no debe haber sucedido. Claro. Pasa y hay un cambio en las instituciones, hay un cambio en las policías. Hay un antes y un después de la muerte de Marcelo. Sí, definitivamente la policía empieza a reaccionar, se ponen las cosas más complicadas. Yo continúo en el área de análisis, y en el 2007, casi a finales del 2007, principios del 2008, con principios del 2008, matan a Lalo Vidaurri, que era el comandante de antisecuestros. Porque ya para 2007 aquí la violencia estaba desatada. No, ya estaba desatado, ya era una cosa increíble. Y en el 2008 pues ya me dicen que si mataron a aquel hombre, y me piden que si me puedo capacitar para ser el comandante de la unidad de antisecuestros. Me manda el licenciado Luis Carlos a Colombia, Cibaté, Colombia. Allá estuve en la academia de ellos, del Gaula. Para encabezar el grupo antisecuestros. Para encabezar sí, estuve ya 4 meses y medio entrenando con ellos, nada más. Inteligencia electrónica, todo lo que se refería a brecheo, que es el manejo de explosivos, y lo que era todo el tema de combate urbano y combate rural. Desde ese entonces ya visualizaban una situación complicada para la entidad. Ya el licenciado Luis Carlos ya veía que las cosas iban a complicar y que necesitaba gente preparada para eso. Regreso, tomo la coordinación, porque no era dirección de antisecuestros. Hacemos un boceto de lo que era el Gaula, y empezamos a trabajar con gente de la iniciativa privada que nos ayudó para hacer una presentación correcta de lo que sería la dirección de antisecuestros. Y yo empiezo a trabajar en el área de secuestros. Márquez, que ahorita está conmigo como jefe de Estado Mayor, también llegó de KDTI, era el que hacía las negociaciones, sí. El chavo. Y yo a todos los muchachos que estaban antes, cuando estaba Lalo Vidaurri, que fue amigo mío de muchos años, les dimos la oportunidad de que se retiraran porque es un área muy complicada, secuestros.
formamos una dirección totalmente nueva, con puros jóvenes egresados de la academia, y logramos que fuera considerada la mejor dirección a nivel nacional. Ese logro ya el último, bueno, lo terminó haciendo Esteban cuando se quedó ahí como director. Yo de ahí, de estar en antisecuestros, yo otra vez hacía muchos operativos con la Marina. Y en San Nicolás, ¿te acuerdas que se hizo un problema entre los policías federales? Claro, en Sendero y Avenida Universidad. Que se sacaron las armas. Y que después Jáuregui dijo que era un pleito entre primos y después le decían el tío al señor. Sí, claro. Bueno, en esa época había un coronel Gamiño que era el secretario. Claro. Y lo golpearon los policías y le andaban rompiendo el uniforme. Y bueno, pues yo tenía fama de estricto en ese tema, y me habló el jefe y me dijo, oye, pues necesito que te vayas para allá, que les pongas orden. Me habla Carlos de la Fuente, Chale, buen amigo. Me presento con él, me dan apoyo de la Marina y entramos de lleno a San Nicolás a trabajar. Como secretario de Seguridad Pública. Como secretario de Seguridad Pública. Ya había trabajado en este recorrido, ya había trabajado en la Policía Federal de Caminos, que era una policía uniformada, policía de proximidad, de tránsito y de reacción, porque pues, trabajamos en la carretera. Sí. Pasé a la Subprocuraduría Fiscal Federal, que era un área de inteligencia netamente. En la que formaba parte de la presidencia, o sea, que ya era de ese vínculo. Que era otra área federal. Luego paso a un área estatal, que era en la Coordinación de Inteligencia Criminal aquí en el Estado. Luego paso al área operativa, que era lo de antisecuestros. Y luego me dicen, pues ahora vas a San Nicolás con los municipales. Por ahí... ¿Y qué ha encontrado de diferencia en todo esto? Pues había un coronel que es muy amigo mío, que cuando le platiqué que iba de secretario a San Nicolás, me dijo, fuiste federal, después estatal y ahora eres municipal, vas en caída libre, me dice. A ver quién te detiene. Le dije, no, vamos a ver qué pasa. Y hay una diferencia muy grande entre trabajar en una institución federal, una institución estatal y una institución municipal. La Policía Federal prácticamente era una hermandad. Sí. Hoy por hoy todavía estamos ya fuera, ya no existe, y seguimos viéndonos con el mismo cariño y el mismo respeto a los jefes y a los compañeros. Entonces, fue difícil adaptarme a la policía, en la fiscalía, sí. Muchos de los comandantes, pues no les parecía bien que llegando de fuera yo tuviera el grado de detective A, que era el máximo grado que daba, sí. Y luego me hicieran coordinador, pues no era muy de su agrado, porque pues no era parte de ellos. Pero con el tiempo también llegaron a hacerse amigos todos, claro. y a entender que el trabajo mío pues siempre fue enfocado a resolver. Y a trabajar en equipo, ¿no? Con un objetivo, con metas ya bien trazadas, y con el antecedente de esa escuela que tuvo, por ejemplo, en Colombia, que fue a realizar por allá el curso al que lo mandó el licenciado Berchelman. Y que eso también forma parte de todo el currículum. Finalmente, cuando lo que bien se aprende nunca se olvida, y ya si nos dice que fue Policía Federal, y luego tema de investigación, y luego ahora en la Secretaría de Seguridad Pública, claro que todo eso va sumando, Va sumando, ¿no? Sí, va sumando y vas aprendiendo, vas entendiendo cómo funciona. San Nicolás en ese momento era un polvorín. De hecho, a nosotros nos pusieron un carro bomba ahí afuera. Sí. A mí me mataron en ese tiempo cerca de unos 10 o 12 policías. Estaba muy fuerte el conflicto con el grupo armado de los Zetas, y era constante las agresiones hacia los policías. Formamos un grupo que se llamó Muralla, que estaba conformado en su gran mayoría por exoficiales del ejército, y que estaban con nosotros, traíamos para operar ahí en San Nicolás. Cuando ya se establece más o menos San Nicolás, porque ya en el 2010 ya estábamos hablando de que ya se estaba enderezando, ya los índices habían bajado, los robos, todo. Sí. Viene el 2011 y en el 2012 forman Fuerza Civil. Entonces, cuando la forman Fuerza Civil, pues era una estructura, eran 500 hombres egresados del CACIR en Chihuahua, pero eran 500 hombres, o sea, no había policías terceros, segundos, primeros, nada. Era un grupo de hombres. Cada quien mandaba, todos eran jefes, nadie hacía caso. No había rangos, pues. No había rangos, y tenían ahí unas gentes que los pusieron de encargados un tiempo y fueron más o menos organizándolos. Y llegó el comandante, que es el comandante Gallo, y me invita, me dice, oye,
deja la secretaría y vente para que me ayudes acá. Y le digo, otro reto más. Pues está más difícil, pero bueno, ¿qué quieres hacer? Es que quiero tener una orgánica y una estructura, entonces empezamos a planear la estructura de Fuerza Civil y yo lo que le recomendé es que lo hiciera a semejanza de la Policía Federal de Caminos, que tenía un comisario general, un inspector general, un jefe de Estado Mayor, y luego tenía hacia abajo, pues tenía 5 secciones para manejar todo, que era la sección primera de personal, sí, la segunda de inteligencia, la tercera de operaciones, la cuarta de logística y la quinta de jurídico, que más o menos son las secciones que tiene el ejército mexicano y que ha funcionado desde la época, yo creo que de los romanos, el tener ese tipo de división en las instituciones. Lo hicimos, se formó, el ejército participó porque mandaron muchos muchachos ahí a trabajar con nosotros. Tuvimos capitanes, diplomados de Estado Mayor trabajando con nosotros, ayudándonos en la estructura y en la orgánica de Fuerza Civil. Y armamos un grupo muy, muy, muy competitivo. En el tiempo que nosotros estuvimos, a mí solamente me mataron un oficial en servicio. Hubo varias muertes, pero fueron en accidentes. Sí. Pero en servicio, en enfrentamientos, solamente uno. Hubo mucha gente que abatimos, hubo muchos enfrentamientos, muchas detenciones, droga, armas. Recuerdo una ocasión que tuvimos cerca de 50 armas largas aquí por el aeropuerto del norte en la carretera. Pero no contábamos con la inteligencia que tiene hoy por hoy Fuerza Civil, ni con todo el equipamiento que tiene Fuerza Civil. Aún así, era una institución naciente, puros jóvenes, mucha vocación, mucho sentido de pertenencia, muchas ilusiones por cambiar todo el tema que traíamos arrastrando de la policía. Sí, porque venían de un momento muy complicado, donde no había mucha confianza hacia los departamentos de policía. Prácticamente la Secretaría de Seguridad Pública fue desmantelada. Todas sus divisiones de lo que era la antigua Secretaría de Seguridad Pública quedaron desmanteladas. A mí me alcanzó a llegar un grupo de compañeros que tengo mucho respeto y que yo siempre he dicho que cada quien poniendo en su lugar funciona. Claro. Llegó la Policía Rural con su director, pues prácticamente de capa caída, porque pues, los traían bien, sí, pues ya los maltrataban. Ahora en el trato. Existía el SWAT también, que era un grupo especial. Lo desarmaron todo, ¿sí? El SWAT. Y lo que era la Rural, yo me los traje y los metí en un grupo, el grupo 1, y los trajimos operando en Salinas, en Sabinas, Hidalgo, en Parás, todo eso. Sí. Y eran muchachos bien aguerridos, señores que en la noche se quedaban en el monte, ellos comían de lo que les daba ahí el monte. O sea, era increíble porque llegaban los muchachos conmigo y me decían, oh, es que el comandante Ramón nos da de comer nopales con huevo de los que corta ahí, nos da flores de palma y nos da esto, porque para no salir, para estar pendientes y hacer las detenciones y todo. Fue un grupo muy exitoso esos muchachos. Y de Fuerza Civil, en el 2015 se lo entregamos al entonces gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Y nosotros entregamos con un índice de homicidios de 450 homicidios ese año. 450 homicidios. Si haces una comparación, el año pasado tuvimos 1,600. Entonces, más del 300% se fue incrementando en el paso de los años. Y no estaban en la guerra que teníamos en aquel tiempo, que ya. En el 2015 a mí me pide el licenciado Adrián que me venga a trabajar con él aquí en Monterrey. Me vengo como jefe de Estado Mayor nuevamente. Sí. Y como dato curioso, mi jefe era Esteban. Ahora Esteban era el jefe. Claro. Yo me acuerdo que llegaba y me le cuadraba y me decía, no se cuadre, jefe, no se cuadre, por favor. Le digo, no, es que entiende una cosa, en la policía uniformada se cuadra uno por respeto al puesto, al grado, no a la persona. Yo te aprecio y te respeto mucho, pero yo me estoy cuadrando al secretario, déjame cuadrarme. Total que como 8 meses y Esteban lo nombran director de la Agencia Estatal de Investigaciones y entonces me dice el licenciado que sí me interesa quedarme ahí como secretario. Le dije, sí, me quedo. Me quedé 5 años ahí con él de secretario. Terminamos y a continuar con esto porque esto no se acaba. Empezamos a Santiago, ¿no? A Santiago con David de la Peña también.
Yo ya quería irme al rancho a descansar un rato, pues a ver las cosas mías personales, a atender a mi esposa, ¿Qué le dijeron, a no? mis hijos. No, me pidió él, me dijo, ayúdame, por favor. Y la verdad es que cuando llego y veo la policía y veo lo que tenían, y ahora sí que me acordé del coronel cuando me dijo que iba en caída libre. Sí, No, pues ya es un municipio muy no, diferente. muy chiquito. Claro. Pero mucha ilusión del chavo, también joven, y dije, pues vamos a cambiar todo esto. Y empezamos a cambiarlo, hicimos un C4, yo creo que para el tamaño de la ciudad es espectacular, y metimos camionetas, metimos blindadas, empezamos a preparar a la gente, los mandamos a cursos, capacitaciones, y me traje gente que había trabajado conmigo por muchos años, y la verdad es que logramos integrarle una policía muy completa a Santiago. Hoy por hoy, si tú vas a Santiago y ves, traen camionetas Tajos como la policía de San Antonio, y traen camionetas de auxilio vial para ayudar a la gente. Y con preparación diferente. Y la preparación que se les dio a los muchachos. Todos los mandamos a que tomaran los cursos de técnicas y tácticas de emboscada, técnicas y tácticas policiales, ascensos, descensos, armamento, tiro, todo. Y bueno, ahí estuvimos con él, trabajamos, hicimos muchas operaciones en conjunto con la FGR, y se acabó los 3 años. David quería que me quedara allá, pero ya pues había un patrón ahí, me mandó a hablar y me dijo, regrésate para acá otra vez, y aquí estamos en Monterrey otra vez, dándoles la pelea ahí, batallando con Te acaban de presentar patrullas recientemente y acaban de dar banderazo al operativo de Semana Santa también. Cambiamos los colores. Sí. A veces la gente piensa que el cambio de colores no influye, pero sí influye en los muchachos. Entre los policías, como entre todos los negocios y en todos los ámbitos de la vida, pues, existe el bullying. Sí. ¿Sí? Si eres Tigre, si eres Rayado, si eres del América, hay bullying. Y en la empresa, pues si tú eres de tal cervecería, yo soy de tal, y así. Claro. Bueno, en la policía existe mucho bullying en el tema de los colores con los que pintan las patrullas y los uniformes que te pones. ¿Estaban amarillas con azul? Estaban amarillas con azul. Es el color que usa la policía en Londres, en la policía francesa. Sí. También utiliza el amarillo y el azul. Y ellos tienen otro tipo de problemática. La situación que se vive en Europa, la delincuencia que se tiene en Europa, no es la delincuencia que se tiene en México. O sea, ¿tiene que ver el color con eso? Sí, fíjate que tiene mucho que ver, porque es más impactante el que se arrime una patrulla negra con estrobos y con todo bien definido, con los muchachos en táctico negro y con cascos y todo, a una patrulla como la que traían. Esas patrullas son más para la proximidad. Claro. Entonces, yo estuve ahí con una persona que se dedica a hacer imagen para las policías, y me decía, no, la verdad es que hay que cambiar, tenemos que cambiar, ya tenemos que evolucionar. Vámonos por la policía de proximidad. Vamos, a ver, tenemos que controlar para poder tener una policía de proximidad. Si no controlas, ¿para qué la quieres? O sea, te los van a matar, te los van a acabar. Entonces necesitas una policía aguerrida, fuerte, que es la policía de reacción, un segundo piso dentro de la misma policía municipal. Una policía de proximidad, que el uniforme es diferente, ustedes lo van a ver, el muchacho va a traer un pantalón pie a tierra. O sea, ya van a cambiar los uniformes también. Camisa blanca, kepi, funda de las fornituras de piel. Y los que van a hacer, son de reacción, esos ya andan con pantalón táctico, piernera, botas tácticas, chaleco, casco, sí, todo de negro. Normalmente cuando los ven, cuando andan de negro, siempre escuchas alguna conversación de ellos en las grabaciones o los mensajes que se mandan, y hablan sobre los negritos. Les tienen miedo a los negritos. Llegaron los negritos. ¿Por qué? Porque pues, llegan firmes, llegan fuertes, y hacemos las detenciones. Batallamos entrando con la colonia industrial, que es el área que le dicen el Pozo. Sí, claro. En las primeras incursiones que hicimos ahí, desmembraron 2 cuerpos y nos los tiraron para que nos saliéramos. Claro. Pero eso no importó, seguimos trabajando, y la verdad es que le empezamos a apretar ahí. Bajó, y luego yo le pedí al jefe que me diera autorización, y empezamos a hacer operativos en los bares.
Ahorita llevamos ya casi más de 150 bares que hemos revisado, más de 5,000 personas que hemos empadrado que están en los bares. Tenemos información de ellos. Sí. 45 bares clausurados y hemos detenido junto con Migración cerca de 40 personas, la mayoría mujeres, que las tienen en situaciones de, pues, prostitución. Prostitución. Los explotan, sí, les dan, pues es que tienen la necesidad de trabajar y todo eso. Entonces, todo eso encontramos un bar donde había 18 menores consumiendo alcohol. Menores, estamos hablando de 16, 17 años, ni siquiera que digas tú, o de 15 años. O sea, digo, la verdad es que hay una situación ahí de mucha falta de responsabilidad por parte de los padres de darle seguimiento que andan haciendo los muchachos y todo eso. Y eso pues va escalando y al final de cuentas terminas teniendo enfrentamientos, y como lo que pasó que en ese bar que se hizo ese enfrentamiento. La verdad, nosotros tenemos un barrido muy grande que hemos hecho en la zona donde teníamos el conflicto. La parte sur del que cubrimos nosotros, que es esa parte ahí, no habíamos tenido situaciones de alto impacto. Por eso nos estábamos concentrando en las zonas en las que teníamos. Vamos a tener que ampliar el recorrido. Y bueno, pues ahora con la creación del proyecto Escudo que instaló el jefe Adrián. ¿En qué consiste específicamente el proyecto? El proyecto Escudo, un C4, se le llama C4 porque es un centro de comunicación, cómputo y control. Sí. Son 4 Cs. La última C es de coordinación. Para que tú tengas una C más en tu C4, que se convierta en C5, necesitas coordinar. ¿Y qué necesitas coordinar? C4. Entonces teníamos que hacer 2 C4. Se planeó un C4 en la zona norte, que va a quedar allá prácticamente donde se unen Ruiz Cortines y Lincoln. Pues a la Coca-Cola por aquel lado. Un terreno grande del municipio. Y otro más se va a hacer acá en la carretera nacional, donde está el C5. Muy probablemente el C5 vaya a migrar de ahí, porque están haciendo un edificio muy grande en Morones Prieto y van a trasladar para allá. Entonces vamos a poner un C4 allá. Los C4 de nosotros son diferentes al C5 porque el C5 nomás abarca al personal que está en monitoreo y en áreas de inteligencia y todo eso, estadística. Los C4 de nosotros van a tener celdas, van a tener justicia cívica, van a tener oficinas para el CODE, van a tener oficinas para la UABI, que es la atención a víctimas del delito, las mujeres que son maltratadas. Van a tener una oficina para la policía de reacción, uno para la policía de proximidad, una más para la policía investigadora nuestra. Van a tener las cámaras, obviamente. El municipio se divide en 3 zonas, de Gonzalitos hasta García, sería la zona norte, de Gonzalitos hasta Félix U. Gómez, Fidel Velázquez, hasta Lázaro Cárdenas, pasando por Gómez, todo ese espacio lo corresponde a la zona centro. Y Félix U. Gómez, lo que es Garzazada, hasta abajo, hasta que toma Félix U. Gómez con Fidel Velázquez, Churubusco, y baja por los countries hasta topar con Santiago en el Barro. Ese es la zona sur, es la zona sur-oriente y la otra es la norponiente. Ahora, secretario, siempre se ha hablado del tema de por qué no tiene la policía el cuidado completo del municipio de Monterrey. ¿Cómo va a trabajar eso en estos 3 años? Ese principio básico se rige sobre 4 ejes. El proyecto Escudo, que es la estrategia para el cuidado y seguridad de las personas, de los ciudadanos. Eso es lo que significa Escudo. Y lo que se está haciendo al mover unidades nuestras hasta la zona norte, donde no tenemos injerencia, es precisamente que ya las unidades nuestras empiecen a patrullar en zonas que ahorita no nos corresponden y que las vamos a estar empezando a cubrir. Y porque uno de los ejes principales de la presencia policial es tener presencia policial en todo el territorio. Va a tener en la norte, en la centro y en la sur. Exacto. ¿Y cómo estamos cubriendo esas partes cuando no tenemos el patrullaje que nos dan? Es a través de la Policía Metropolitana de Investigación. La Policía Metropolitana de Investigación surge en el 2018, 19 aproximadamente, no recuerdo. Esteban, cuando entra a la policía de Monterrey,
Ellos todos venían de la policía investigadora, de la ministerial, y obviamente empiezan a hacer investigaciones. Sí, ya no nada más de reacción la policía, Ya hacían sino investigaciones. Entonces, cuando se va, pues a mí me queda una policía que tenían muchachos que investigaban. Entonces, hablo yo con un amigo que es el doctor Zúñiga, que estuvo muchos años allá en la UX, sí. y le pido que arrastre el lápiz, prácticamente, y empezamos a ver cómo hacíamos para fundamentar legalmente que los policías hicieran investigaciones. Sí. Esto porque se había modificado el artículo 115 constitucional y ya nos permitían que hiciéramos investigaciones. Sí. Pero es como si yo le regalo un avión a alguien y le digo, ten el avión, vuélalo. Pues sí, pero no sé volarlo. Claro. Pues yo ya te lo di. Entonces eso es lo que teníamos las investigaciones, pero no sabíamos hacerlas. Hicimos un proyecto, a mí me tocó hacerlo, se lo entregué al fiscal general, a Gustavo Guerrero, y una persona que estaba en ese tiempo en la mesa metropolitana, Mayra Hernández, que se apasionó con el tema y empezó a hablar con todos, pues para que aceptaran ese proyecto que habíamos presentado nosotros. Se firmó un convenio con los alcaldes, lo firmamos allá en el Club Industrial, y a partir de ese momento se forma lo que es el cimiento, la base de la Policía Metropolitana de Investigación. Son policías municipales que llevan un curso de 600 horas para que se pongan al nivel en el CARDEX de un policía investigador de la agencia estatal. Entonces, haz de cuenta que nosotros tenemos nuestros propios detectives. Entonces, como hay una muy buena relación con la fiscalía, cuando sucede un evento, por decir, en la zona norte, donde no es jurisdicción nuestra, pero sí hay un IPH que elaboró la Fuerza Civil. Sí. Ese IPH llega obviamente comunicado a la Fiscalía y la Fiscalía nos remite la investigación y los muchachos de nosotros son los que hacen la investigación. Finalmente, los que terminamos resolviéndole al ciudadano el robo es la Policía de Monterrey. Ahora, el IPH, hay que decirlo porque luego va a decir la gente que es el IPH, es el informe policial homologado, que es donde viene toda la información que se comparten entre los policías. Sí, yo aprovecho en este caso, para que la gente tome conciencia que cuando un oficial de policía llegue con ella por un evento que haya sucedido, sí, sea desde el robo de una mecedora hasta el robo de una caja fuerte, el oficial tiene la obligación de elaborar un IPH, exacto, un informe policial homologado, que no permitan que el oficial les diga que vaya y ponga la denuncia allá, o que está muy difícil, o que es muy complicado. Exacto. Al elaborar el IPH es el inicio de su denuncia. Le van a dar un número de folio, que es el folio del IPH, sí, que ese sale desde el C5. Entonces, con ese número de folio, cuando ella quiera, ya pasado, se mete a la página de la Fiscalía, mete el número de folio del IPH y le va a aparecer un número más, que nosotros lo conocemos como NUC, número único de carpeta. Y ahí ya abre su carpeta y ahí ve toda su denuncia. Lo que plasmó el policía y que le firmó, se vacía ahí. Se le llama la noticia criminal. Es un documento, el IPH, que consta de 9 páginas y que el oficial tiene la obligación de llenar. Vienen coordenadas, vienen declaraciones, descripciones de los muebles, inmuebles, de todo. Entonces, sí es importante que el ciudadano sepa esa información, claro, que ella lo puede exigir. No es un favor, no es una atención, no es porque le quiera hacer, como dicen, que le quiera hacer el paro, no, es obligación y tiene que hacerlo. De hecho, es una omisión del policía al no hacerlo, es una omisión del servicio. Entonces, nosotros obligamos para que hagan los IPHs y de esos IPHs, de ahí se desprende la investigación que hace la Policía Metropolitana. Ahora, secretario, me voy a rezar un poquito a tu carrera policial. ¿Qué es lo más complejo, lo más difícil a lo que te has enfrentado? Seguramente me puedes decir muchas cosas porque son 40 años de carrera, hablando de ese compañerismo, de esa familia que se forma en cada uno de los trabajos que has estado realizando. Pero ¿qué es lo más difícil que te has enfrentado? Yo la época más difícil para mí fue cuando estuvimos en secuestros. Complicadísimo. Era un recibir amenazas casi a diario y muchas veces pues, ni querías contestar el radio porque te hablaban para amenazarte. Y otras veces llegaba el momento cansado y ya pues también te peleabas con ellos y claro, empezabas a tener discusiones. Yo recuerdo en una ocasión que estaba cenando en Navidad en mi casa, estaba con mi esposa y mis 2 hijos.
Yo nunca celebro la Navidad más que con ellos. No voy a casa de mis hermanos, ni nada más. Mis 2 hijos y mi señora y yo en la Navidad. El día último sí salimos a dar la vuelta y a pasearnos, pero la Navidad es ahí. Claro. Y estaba yo en mi casa, mi señora había preparado pavo, había preparado todo, y mis hijos estaban chicos, digo, estaba hablando de hace casi 15 años, 16 años. Y de repente, ya cuando íbamos a partir el pavo, suena el Nextel. Cuando era Nextel. Y lo abro, y donde lo abro me doy cuenta que aparece como número inicial un 145, que eran los números americanos. Sí. Dices, no, son esas gentes, van a empezar a amenazar o a hacer algo. Pues no, pues yo le hablo, adelante. Y me dice, ¿qué tal? ¿Sí sabe quién habla? Dije, no sé quién habla, oiga. Habla a la mera punta de la paipa. Pues qué bueno, oiga, le dije, pero no sé quién habla. Dígame para saber con quién estoy hablando. ¿Y qué se le ofrece? No, dijo, nomás para que sepa. Dijo, me pasaron su número y usted y yo siempre hemos estado en 2 lados opuestos del escritorio. No, sí, le dije, pues usted trae su línea y yo traigo la mía. Le dije, pues, donde se cruce, pues usted sabe. Dijo, así es. Pero hoy no le hablo para eso, oiga. Ah, no, dígame qué se le ofrece. Le hablo para desearle una feliz Navidad. Y estaba mi señora ahí por un lado y yo le digo, empieza a recoger todo. Van a entrar a la casa estos güeyes. Y empezamos a recoger todo, con los niños y todo. Y yo había hecho un cuarto que lo había hecho como seguridad. Y tenían agua y tenían oxígeno y una bola de cosas que les había puesto yo, según yo, y una puerta de seguridad. Entonces, métanse al cuarto. Pues ya se metieron al cuarto ellos y agarré yo, me amarré el R con cargadores y todo. Y tenía ¿cómo se llama? Sofá, descansé. Ajá, sí. En la ventana, y después voy a esperarlos a que lleguen estos güeyes, van a meter, ya entraron. No llegaron nunca. Era para felicitarme, me quería desear feliz Navidad. Quería llegar. No, hombre. Y de esas situaciones, en alguna ocasión también me avisaron por parte de la DEA que habían escuchado unas conversaciones donde habían autorizado que nos mataran a mí y al alcalde, en ese tiempo era Chale. Uh-huh. Y yo iba circulando por Conchello y me habla Esteban y me dice, jefe, ya sabe que hay orden con usted. Le dije, sí, ya sé. Voy a la oficina. Dijo, no, regrese para la casa. Dijo, ¿por qué? No, le dije, voy a la oficina porque mi hijo está en la facultad de biología. Dijo, aquí lo traigo, jefe. Ya había ido por él. Le dije, bueno, espérame, entonces déjame regreso por Samantha. Y había otro grupo de gente para allá por ella, por mi otra hija. Ya estaba en el TEC, la prepa, y fueron, los recogieron y se metieron a la casa. Y bueno, ya están, sí, ahora sí, bueno, pues ahora sigo yo. Y vamos a jalarle, vámonos a buscarlos. Y fue una situación bien complicada esos días hasta que no se resolvió. Pero sí, nos tocó varias situaciones así muy, muy delicadas. Me tocó en alguna ocasión estar en detenidos ahí en la ministerial, uh-huh, y ver cómo todos los policías iban y nos dejaban solos. Todo el edificio solo, nomás para el grupo de antisecuestros que éramos 12, 15. Todos iban. Por el detenido, por quien se trataba la figura que había detenido. Porque se iban a meter los claro, sujetos allá. Y, no, así, ahí tercos, nosotros aferrados ahí con el detenido, claro, y entrégamelo y pues los deteníamos y se hacía ahí la trifulca con nosotros y se iban. Y en una ocasión de plano yo vi cuando se querían meter y muchos de los policías metían las armas en las patrullas para que no los encontraran más, para que no les tiraran. Uh-huh. O sea, decirle, no, yo no traigo. Exacto. No, bien difícil. Bien complicado. Fueron etapas muy, muy, muy complicadas. Y ahora esto me lleva a otra pregunta, ahorita que hablaba de la familia, ya prácticamente para cerrar esta charla, secretario. ¿Cómo combinar la parte de la familia? Porque ahorita, por ejemplo, me decía, mi esposa, pues, sí, yo quería irme a descansar con ella. Y es difícil a veces también dividir esas dos tareas. No, fue muy difícil. Digo, yo creo que mi esposa ha sido un pilar en ese tema. Fíjate que cuando nos casamos, ella decidió dejar de trabajar para encargarse de la familia. Y yo creo que fue lo mejor que pasó, por si no trajera yo hijos problemáticos. Sí. La verdad es que mis hijos fueron prácticamente educados por mi esposa.
Y nos fue muy bien en ese tema. Mi hija estudió una licenciatura en el TEC, en Relaciones Internacionales. Fue primer lugar de su generación en el TEC. Me la becaron de una empresa de aquí, de Nuevo León, me pagó la beca. Y ella terminó en primer lugar. Fuimos a ver al dueño de la empresa. Lo saludamos, le dimos las gracias. Y al poco tiempo, mi hija, después de terminar la carrera de Relaciones Internacionales, paralelo a eso, había estudiado inglés y francés en idiomas, y se había recibido también en esas materias. Hablaba muy bien el inglés y el francés. Y me dice que quiere incursionar en el área de seguridad. Obviamente, pues a mí sí me gustó, pero a mi señora no tanto. Ahora le va a pasar lo que como su papá, ¿no? Y se fue a Inglaterra. Estuvo 2 años allá, hizo la maestría en seguridad y contraterrorismo y regresó y entró a trabajar en San Pedro como coordinadora de inteligencia criminal. Pero con el paso del tiempo le hablaron y la misma empresa que la becó la contrató en el área de inteligencia. Ahí está trabajando. Y mi hijo, él estudió licenciado en biotecnología genómica, luego hizo una maestría en microbiología y está terminando un doctorado en entomología médica veterinaria. Y bueno, dentro de las cosas, también escribió 4 libros como de ciencia ficción. Y pues ya me empecé lo leí, estaba interesante, pues lo empecé a leer. Y le digo, ¿y qué va a hacer con ellos? No, hijo, pues los voy a dar de alta en lo de los artistas. Ah, sí. Y lo voy a mandar a ver quién me lo quiere publicar. Fíjate que le hablaron de Editorial Planeta de España y se lo publicaron. Claro. Ahora estamos esperando que sea el Harry Potter de nosotros para que nos saque ya para que haga película y todo. Para que nos saque de trabajar, ¿verdad? No, pero sí, la verdad es que sí, siempre fue muy, muy aplicado en la escuela, los 2, la verdad. Y nada de problemas, o sea, no me generaron problemas. Los problemas están acá afuera. Yo tengo compañeros que han sufrido mucho con sus hijos. Claro. La vida del policía es una, casi por lo general, las familias son muy, muy disociadas. Sí. Yo tengo 37 años casado con mi esposa. Y bueno, pues como todas las esposas, ¿verdad? Un día me preguntó un escolta y me dijo, oye, jefe, ¿a usted nunca lo regaña a su señora? Le digo, a mí no me levanta la mirada menos la voz. Y se me queda viendo. Le digo, ¿no has visto cuando me regaña? Pues, ¿Por qué preguntas? ¿Por qué preguntas? Igual que a ti. Igual que a todos. La verdad es que es una cuestión que hemos llevado muy bien mi mujer y yo en ese aspecto. Y sirvió para que los muchachos tuvieran una base segura para estudiar y trabajar y convertirse en gente de bien. A veces yo creo que lo principal motor de un policía es la familia. Secretario, ya cerramos con esto. ¿Qué mensaje le da a los ciudadanos del municipio de Monterrey? ¿Qué viene? Darles certeza, darles tranquilidad con el trabajo que se está haciendo. Bueno, lo primero es el compromiso. Nosotros tenemos un compromiso al 100 con los ciudadanos. Tenemos que dar el todo. No hay espacio para dejar tantita energía para el siguiente día. Todos los días salimos y dejamos todo, como los jugadores, todo en la cancha. Sí. Vamos a dar la seguridad. El proyecto Escudo es un proyecto muy interesante. Recursos económicos el jefe ya los consiguió. Ya están los recursos para hacer las instalaciones, claro, y todo. Unidades, los muchachos de la policía están entrenando a diario. Tienen capacitaciones diarias en derechos humanos, en temas de IPHs, en temas de investigación y prácticas. Pero lo más importante, nosotros practicamos tiro todos los días. Tiran un promedio en las 24 horas, 60 muchachos pasan a práctica de tiro. Sí. Tenemos un stock de casi 1,5 millones de cartuchos. Entonces, es una policía muy capacitada. Creo que la vamos a sacar adelante y le vamos a dar lo que necesita la gente, que es la tranquilidad. Secretario, gracias por estar con nosotros en el podcast de Info 7. Gracias. Un gusto.